Bienvenidos a todos. Realmente estamos muy complacidos de tenerlos hoy acá. Gracias por unirse de nuevo a estas capacitaciones que estamos entregándoles con tanto interés y con tanto cariño. Hoy vamos a hablar de tips para la seguridad de información en el teletrabajo. Y tenemos a una persona con un conocimiento impresionante. Hoy nos acompaña nuestro consultor senior, nuestro compañero Daniel Pessoa. Dani es ingeniero en computación e informática, es licenciado en ciencias de la ingeniería, en educación superior, magíster en administración de empresas. Como lo van a escuchar en un momento, él es chileno, lleva 35 años de experiencia. Es consultor senior en sistemas de gestión, está asociado a Processix desde 1999, es decir, desde que nació nuestra empresa hace 21 años, y es experto increíblemente en este tema. Hace más de 20 años está trabajando con gestión de la seguridad de información para empresas que lo implementan y para muchas de esas empresas que también llegan a su certificación. Entonces es un honor tenerte con nosotros, Dani, muchas gracias, y van a ver qué interesante todos estos tips ahora que estamos enfrentando la seguridad haciendo teletrabajo. Te pido el favor que nos expliques de nuevo al iniciar de qué se trata lo de cyber seguridad, que es muy interesante, y es todo tuyo este público. Gracias a todos por acompañarnos y por sacar esta hora de su tiempo para poder recibir esta información. Buenos días, bienvenidos al webinar, bienvenidos también a mi casa. Y lo que estamos viendo en este momento en la pantalla es un sitio web que nos está mostrando los ciberataques que están ocurriendo en este momento, ¿ya? En estas 8 horas que llevamos del día, han ocurrido ya 79.648.000 y fracción ataques. Ahí se está viendo el origen y el destino del ciberataque, y el colorcito indica el tipo de ciberataque. Este es un sitio de acceso público, así que cualquiera lo puede ver, y en la presentación que le vamos a mostrar está el sitio web, el link. Bueno, vamos entonces a lo que nos ocupa, los tips para la seguridad de la información en el teletrabajo. Se está viendo mi pantalla bien, ¿cierto? Sí, Dani, súper bien, muchas gracias. Ahí está el link para quien quiera ver, y al final vamos a volver a ver el sitio y ver cuántos ataques han ocurrido en esta hora que vamos a estar juntos. El objetivo de este webinar es básicamente revisar algunos conceptos básicos de seguridad de información y revisar algunos tips para prevenir los riesgos más comunes a los que estamos expuestos en el teletrabajo, ¿ya? Lo primero es ver, bueno, ¿qué es información? Porque hablamos de seguridad de información, estamos en la era de la información, etc. La información es básicamente datos que han sido procesados y que se transforman en información. Es decir, al procesar los datos, yo produzco información que le permite al tomador de decisiones, a la persona que recibe este nuevo estado del conocimiento, tomar decisiones acordes con esa información. Por ejemplo, aquí tenemos 3 fechas que son datos: 27 de abril del año 1539, 20 de julio del año 1810 y 10 de agosto de 1819. Me imagino que para los colombianos esto ya representa información. Y si no, se las recuerdo, yo les agrego otros datos, los correlaciono y les entrego información. La primera fecha, la fundación de Bogotá; la segunda fecha, la primera junta de gobierno; y la tercera fecha, la declaración de independencia de Colombia. Ahí tenemos datos e información con datos correlacionados o procesados. Y esta información nosotros debemos protegerla durante todo su ciclo de vida, desde que se genera en aplicaciones de software o también en procesos mentales. Cuando estamos pensando, estamos generando información, estamos procesando información. En el almacenamiento digital, físico, o también el almacenamiento inmaterial, el conocimiento que ustedes manejan en su cabecita, ¿cierto? Es información que también tenemos que proteger. Cuando la transmitimos, correo físico, electrónico, transacciones, la comunicación verbal, cuando hablamos con algún colega en un restaurante, en un hotel, en un ascensor, en un transporte público,
estamos transmitiendo información de la empresa que quizás pueda ser de carácter confidencial o información personal, durante también la destrucción. Y ahí me quiero detener un poco, ¿cierto? Y comentarles algo que yo he visto muchas veces acá en Colombia, cuando la gente va al cajero automático, ¿cierto? Protege, se pone encima de la pantalla para que la persona que esté atrás y nadie lo vea, ¿cierto? Y cuando termina la transacción, cuando saca la plata, la guarda en el bolsillo, el cajero le dice, ¿quiere verlo en pantalla o imprimirlo? La persona lo imprime para que la gente que está atrás no lo vea, ve el recibo, lo arruga y lo bota a la basura. Y la persona que está atrás, ¿cierto?, puede tomar ese papelito, ver que aquí dice cuánta plata me queda y decirle a su colega que lo está esperando en la esquina, a esa señora le quedan 10 millones de pesos en su cuenta de ahorro, paseo millonario. Entonces, durante todo el ciclo de vida de la información tenemos que protegerla. Y cuando hablamos de seguridad de la información, de proteger la información, hablamos de proteger tres aspectos de la información. La confidencialidad, es decir, que no sea divulgada a entidades, sistemas o procesos que no están autorizados. Habitualmente la seguridad de información se confunde con la confidencialidad, pero no es lo único. Tenemos que también proteger su integridad, es decir, que esté completa y correcta en todo momento. Por ejemplo, si nosotros nos equivocamos en ingresar la dirección en la cual queremos recibir un domicilio, ya hay un problema de integridad y el domicilio no nos va a llegar, o vamos a tener que llamar porque no llega y corregir la dirección. Y también la disponibilidad, es decir, que esté disponible y utilizable cuando se requiera. Esto no solamente a nivel de organización, sino que a nivel personal. Bueno, antes cuando podíamos salir, ¿cierto?, el fin de semana, el día lunes nos conectábamos al banco y queríamos ver nuestra cuenta de ahorro, nuestra tarjeta de crédito, es decir, que estuviera disponible esa información. Queríamos ver si estaban todos los cargos, todos los gastos que hicimos, ¿cierto? Ese gasto que tuvimos problema, que no se hubiera duplicado, eso es integridad. Y también queremos, ¿cierto?, que nadie más, ni mi señora, ni nadie, ¿cierto?, conozca en qué gasté yo el sábado en la noche la tarjeta de crédito. Eso es confidencialidad. ¿Se fijan? Esto no solamente es para las empresas, sino que también para nosotros las personas. Bueno, y cuando nosotros estamos teletrabajando, cuando estamos teleestudiando, cuando estamos telereuniéndonos con amigos, ¿cierto?, estamos utilizando el ciberespacio. Cuando estamos teletrabajando, nosotros estamos trabajando en un lugar distinto de la sede de la empresa, habitualmente el propio domicilio. Pero cuando uno se conecta en un aeropuerto, en un avión, también está teletrabajando, ¿ya?, por medio del uso de lo que se llama hoy día las nuevas TIC, la NTIC. ¿Por qué nuevas tecnologías? Cuando nació el concepto de tecnologías de la información, existían solamente los computadores, ¿cierto?, y el procesamiento, ¿eh? Y las comunicaciones, tecnologías de las comunicaciones. Pero a raíz del gran avance que ha tenido la Internet, de la hiperconectividad, del estar en línea todo el día, de las redes sociales, etcétera, se habla de nuevas tecnologías de la información para agregar este nuevo componente al que todavía no nos acostumbramos. Bueno, en este teletrabajo nosotros usamos el ciberespacio. El ciberespacio es todo ese entorno complejo de interacción de personas, hardware, software, servicios en Internet que usan las nuevas TIC para conectarse. Este ciberespacio no existe en ninguna forma física, por eso que es muy difícil protegerlo. Bueno, y ese ciberespacio está expuesto al riesgo de seguridad de información. Un riesgo de seguridad de información es cualquier evento que va a poner en riesgo o que pueda afectar la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad de la información. ¿Y cuándo existe un riesgo? Existe un riesgo cuando hay una amenaza que puede explotar o aprovecharse de una vulnerabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos estos dos computadores que ustedes están viendo. Ambos son vulnerables a los líquidos porque no tienen un teclado protegido, ¿ya? Bueno, ese cafecito tan rico, ¿cierto?, representa una amenaza para ambos computadores.
el impacto en ambos computadores va a ser el mismo, si les cae ese cafecito, ¿ya? Pero la probabilidad de ocurrencia del riesgo es mucho más alta para el computador de la izquierda que el de la derecha. Y de eso se trata de la gestión de riesgo, es decir, de calcular la probabilidad de ocurrencia de este evento de seguridad de información que puede afectar mis activos de información. Y en este caso, por ejemplo, si le cae café a uno de los computadores, me va a quedar sin acceso a la información, disponibilidad. Es probable que lo que esté haciendo en ese momento falle, integridad y la confidencialidad, ese parámetro en este caso quizás no sea afectado. Bueno, amenazas digitales típicas tenemos muchas, ¿ya? Demasiadas. ¿Ya? Quiero detenerme en tres que hoy día están haciendo un quebradero de cabeza. Una es el ransomware, que es el secuestro de la información. ¿Ya? Antiguamente, o en realidad no tan antiguamente, sino que cuando nació hace algunos años este ransomware, este tipo de ataque, que significa que un hacker te secuestra la información de los computadores, te los encripta y te cobra un rescate de cientos de miles o millones de dólares, dependiendo de la organización, por entregarte la clave para que tú desencriptes esa información y puedas seguir trabajando. Bueno, ese ransomware hoy día se está produciendo a nivel personal. Te pueden secuestrar, por ejemplo, el celular, la información de tu celular, encriptarla, ¿cierto? Y te van a amenazar con o borrarla o publicarla en las redes sociales, que es lo peor. No te van a cobrar $1.000.000, pero sí $500, $300, y ahí uno verá si esos videos, esas fotos que no se pueden ver, valen esa plata. ¿Ya? La Internet de las cosas, Internet of Things. ¿Ya? Hoy día todo se está conectando a Internet. No solamente los computadores, las tabletas, los celulares, los refrigeradores, los televisores inteligentes. ¿Ya? Y eso también son riesgos de seguridad de información. Hoy día, si yo quiero hacerle daño a mi jefe, no tengo necesidad de meterme debajo de su carro y cortarle la manguera de los frenos. Simplemente le hackeo los frenos ABS y ya, listo. Se va a quedar. Claro, de que hoy día no necesito meterme debajo del carro a mi jefe para cortarle la manguera del líquido de freno, sino que simplemente le hackeo el computador de a bordo que maneja los frenos ABS y ya. Y el tercer gran quebradero de cabeza hoy día es los dispositivos BIOD. Es decir, usar los dispositivos de la organización. Es decir, ustedes, muchos de los que estamos acá tenemos en nuestro celular no solamente el correo de la empresa, sino que también el OneDrive, el Google Drive, el Dropbox de la empresa. Y cualquiera lo puede acceder. Entonces, esas son amenazas digitales típicas y esas son los principales riesgos de hoy día. ¿Ya? También tenemos amenazas naturales, a los que todos estamos expuestos, terremotos, incendios, etc. Y hay un tercer tipo de amenazas que son amenazas de origen humano: terrorismo, disturbios sociales, epidemias, pandemias que hoy día estamos sufriendo, por ejemplo. Bueno, de todas estas amenazas yo he hecho encuestas, ¿cierto?, donde vamos a ver cuáles son las principales a las que nosotros nos vamos a referir. ¿Ya? Bueno, cuando uno identifica un riesgo, tiene 4 alternativas de tratamiento de los riesgos. Es decir, aceptar que no puedo hacer nada, o es demasiado caro o difícil hacer algo, y en ese caso lo que corresponde es un plan de contingencia, por ejemplo, contra un terremoto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, plan de contingencia, tener una mochila preparada con un kit de supervivencia para las primeras horas, por ejemplo. Transferir el riesgo, es decir, transferir a un tercero el riesgo. Hoy día todos tenemos, ¿cierto? Casi todos tenemos nuestra información en las nubes. ¿No? Bueno, ahí estamos transfiriendo el riesgo muchos riesgos los estamos transfiriendo al proveedor de ese servicio en la nube, pero aparecen nuevos riesgos. Por ejemplo, si no tenemos conexión a Internet, no vamos a poder acceder a esos datos. Eliminar el riesgo. Por ejemplo, si no queremos que nuestro computador se afecte por memorias USB contaminadas, ¿eh?
Bueno, desconectamos la transferencia de datos en las memorias USB, en los puertos USB, perdón, y solamente los ponemos para cargar energía. Entonces, con eso estamos eliminando ese riesgo, que no siempre es factible. Y lo último, y lo más recomendable, y de lo que nosotros vamos a hablar hoy día, es controlar o mitigar el riesgo, es decir, implementar un control preventivo o correctivo que nos permita mitigar, disminuir de alguna forma ese riesgo. ¿Y cuáles son las amenazas a las que nosotros vamos a hablar? Lo primero, el más grande riesgo que uno tiene hoy día, o la principal amenaza, es la navegación promiscua. Y uso la palabra promiscua para ser un poco fuerte, pero no en el sentido que ustedes están pensando, sino que en una de las primeras acepciones de la Real Academia de la Lengua, que indica que promiscuidad es desorden, falta de orden, falta de estructura, falta de objetivos claros en lo que estamos haciendo. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de navegación promiscua, ¿cierto? Y también a lo que ustedes están en su segundo pensamiento, también me puedo referir a eso. Bueno, ahí están los mayores riesgos que yo he visto en mis encuestas. Ingeniería social, ciberacoso, robo de identidad, hacker, niños o mascotas alrededor hoy día que estamos teletrabajando en familia, por ejemplo, beber o comer en el lugar de trabajo, etcétera. Bueno, sigamos entonces, veamos los tips. En lo que viene, ustedes van a ver a la derecha los tips de los que yo voy a hablar y a la izquierda los riesgos o amenazas a los que estamos expuestos. Lo primero, usar contraseñas robustas e inteligentes, es decir, usar las reglas estándares, por ejemplo, la cantidad de caracteres, la mezcla de mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, cambiarlo cada cierto tiempo, no reutilizar la anterior, etcétera, etcétera, que a veces nos parecen que son complicadas y jodidas, pero la verdad es que es para tener mayor seguridad. No usar la misma clave para distintas aplicaciones. Tener aplicaciones para redes sociales y aplicaciones para el correo de la empresa. ¿Ya? No compartir ni anotar las claves, porque si ustedes tienen la clave en un papelito amarillo, la verdad es que es lo mismo que tener el equipo sin clave. No permitir que las aplicaciones, especialmente los navegadores, recuerden las claves. ¿Ya? Usar herramientas para almacenarla. Hay muchas herramientas gratuitas, ¿no? Y todas son muy buenas. El único problema es que si se nos olvida la clave de esa herramienta en la que guardamos todas las claves, vamos a tener el trabajo de reconfigurar todas las claves que estaban almacenadas. O también podemos usar algoritmos personales, es decir, algo que nos permita recordar cuál es la clave que estamos usando en un determinado sitio o aplicación, porque hoy día la verdad es que nosotros nos vemos abrumados, ¿cierto? Porque en todas partes y todas las aplicaciones nos piden claves y si queremos usarlas distintas tenemos que de alguna forma poder recuperar o recordar más bien todas esas claves. ¿Ya? Respaldar de manera frecuente la información, ¿ya? La que está almacenada en la nube, ¿cierto? Que yo la puedo almacenar como respaldo. Cuando saco una foto en el celular, inmediatamente la puedo llevar a Google Drive o a OneDrive o alguna otra aplicación que la respalde, ¿cierto? Pero también respaldar con frecuencia esa información que está en la nube. ¿Y esto por qué? Porque los proveedores de la nube en general aseguran la disponibilidad de las aplicaciones, no de los datos. ¿Ya? Si ustedes tienen toda su información que usan en Office 365, en Word, Excel, PowerPoint, etc., Microsoft les asegura que esas aplicaciones van a estar siempre disponibles, pero no los datos de ustedes. Entonces, eso también hay que respaldarlos. Hay muchas herramientas para respaldar, unas gratis, otras no tan gratis. Pero bueno, ahí está el gusto de cada uno. Todas en general son muy buenas. ¿Y por qué yo no incluí herramientas en esta presentación? Básicamente porque es muy fácil buscarlas. En San Google uno puede buscar y encontrar miles, cientos, decenas de herramientas o técnicas de respaldo. Y lo otro es sacar los respaldos fuera de los equipos, es decir, si yo estoy respaldando en la información que tengo en mi computador, en mi tableta, en mi celular, lo estoy respaldando fuera, lo estoy respaldando, perdón, en mi computador, lo que está en mi computador lo estoy respaldando en la nube.
Si saco el respaldo, no lo guardo en el computador, sino que lo guardo en una memoria USB, en un disco duro externo, ¿cierto? O en otro proveedor de la nube, llevarlo de un proveedor a otro, ¿no? Algo que se me olvidó mencionar cuando hablamos de las contraseñas robustas e inteligentes, ¿cierto? Es que ojalá todo lo que nosotros hagamos, todo lo que información que manejemos esté de alguna forma protegida con contraseñas y claves. Antivirus instalado y actualizado. Eso es súper importante hoy día. Antivirus en todos los dispositivos. En los computadores, en los laptops, los desktops, en las tabletas, en los celulares. Yo les aseguro, si hacemos una encuesta, nos vamos a dar cuenta que menos del 30% de ustedes tiene antivirus en su celular. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si anda en la oreja trayendo un computador que tiene más poder de proceso, más poder de almacenamiento y más promiscuidad en su navegación que el computador que tengo en mi casa? ¿Ya? Los televisores inteligentes también hay que protegerlos hoy día, ¿ya? Hay herramientas gratis en la web donde yo puedo activar la cámara de un televisor, de un laptop, sin necesidad de encender el testigo que indica que la cámara está encendida. Bueno, que hay una revisión automática de las unidades externas cada vez que las conecto a la memoria USB, etc. La configuración del antivirus protegida con contraseña, porque muchas veces pasa, especialmente cuando hay jóvenes o niños, ¿cierto? En la casa, quieren instalar un juego, una aplicación que tal vez no represente un riesgo. Lo primero que hacen muchas aplicaciones es que desconecte el cortafuego o el antivirus y ahí se nos queda. Sin darnos cuenta nos quedamos desprotegidos. No usar la configuración por defecto, siempre usar una configuración que se adapte a nuestras necesidades de navegación. Revisar periódicamente los logs, los registros que indican cuáles son los ataques más frecuentes a los que estamos expuestos y una revisión completa y detallada de manera frecuente. Y nunca, nunca suspender las actualizaciones de los antivirus. Comer y beber en el puesto de trabajo, evitarlo. Especialmente alimentos poco consistentes, ¿cierto? Que se convierten en miga o frutas muy jugosas o sándwiches muy jugosos, porque finalmente los teclados terminan pagando las consecuencias. Evitar beber en el puesto de trabajo, usar recipientes con tapa y succión, con caramayolas, como lo que usan los ciclistas, ¿cierto? Como la que tengo ya acá, ¿ya? Porque esos dispositivos, si se vuelcan, el agua no va a salir, ¿ya? Y siempre, si igual queremos, ¿cierto?, comer o beber frente al computador, prestar atención completa a ese acto. El principal riesgo es la falla física de los equipos y también, ¿cierto?, un riesgo que antes no habíamos mencionado, que no tiene que ver con seguridad de la información, con estrés y cansancio por falta de pausas activas en el trabajo. Conexiones seguras. ¿Cómo me conecto seguro a Internet? O cómo me conecto a través de correo electrónico o de una red social, etc. Usar aplicaciones para conexiones seguras. Aplicaciones que administran las redes privadas, las VPN, la transferencia de archivos, la FTP o los escritorios remotos. Ojalá todas estas aplicaciones licenciadas, que sean de la empresa o propias. Hay muchas aplicaciones gratis, incluso hay servidores de VPNs gratuitos y uno puede navegar de manera particular conectado a esos servidores sin problema. Lo que hace una VPN es básicamente establecer un túnel lógico infranqueable entre el origen y el destino. Entonces ustedes pueden navegar en Internet y no se van a poder ser interferidos ni por los hackers, ni por el gobierno, ni por la empresa, ni por las empresas de salud. Ninguna de estas empresas que nos vigilan, ¿cierto?, van a poder meterse y ver en qué estamos navegando si usamos una VPN. El correo electrónico, lo típico, ¿cierto?, no ejecutar archivos adjuntos ni enlaces. Los enlaces copiarlos antes de abrirlos, los archivos guardarlos para que el antivirus los vigile antes de abrirlos, no entregar información personal o sensible, ¿ya? Porque hoy día estamos siendo atacados mucho en ese sentido desde el punto de vista de la ingeniería social, que yo prefiero llamarla más que ingeniería,
ingenuería social, porque se aprovechan de nuestra ingenuidad, se aprovechan muchas veces de nuestra bondad, de nuestra empatía, para sacarnos información. Usar el filtro anti-spam, que es muy útil a pesar de que a veces es molesto, y usar cuentas diferenciadas para los datos personales y para la información de la empresa. Y hacer navegación segura, sitios HTTPS, es decir, que al inicio, ¿cierto?, en la barrita de arriba del explorador aparezca la sigla HTTPS, pero no solamente que aparezca eso, porque eso es muy fácil escribirlo, sino que aparezca el candadito. Cualquiera sea el color del candado, si hay un candado es porque ese sitio está protegido. Es decir, esa comunicación que estamos haciendo con ese sitio está encriptada, ¿cierto? Y es mucho más robusta. Tips para proteger los equipos probablemente tales. ¿Ya? Mantenerlos siempre actualizados, los sistemas operativos, las aplicaciones, porque la mayor parte de las actualizaciones tienen que ver con problemas de seguridad de la información que tienen este software. Gestionar adecuadamente las cuentas que yo tengo en un teléfono celular, en un laptop, en una tableta. Es decir, tener usuarios normales y usuarios administradores, que son los que pueden manipular la configuración del computador. ¿Ya? Eliminar los usuarios que no estén en uso, no compartir cuentas, es decir, una cuenta para mí, una cuenta para mi señora, una cuenta para mi hijo, una cuenta para visitas, etc. Y en esas cuentas cada uno tenga su propia partición de datos para que estos datos no se compartan y no sean visibles de un usuario a otro. Revisar, activar y revisar los logs o registros del sistema operativo y las aplicaciones. En caso que tengamos un problema, podemos investigar qué estábamos haciendo, no para sacar culpables, ¿no?, sino que para ver qué estábamos haciendo en ese momento y por qué se produjo el problema. ¿Ya? Proteger la información, ¿cierto? Ya vimos, con respaldo frecuente, información sensible cifrada, y no instalar nunca aplicaciones desconocidas o de las que tengamos alguna sospecha. Usar protector de pantalla automático, que se activa automáticamente después de un cierto tiempo, que puede ser molesto, pero puede ser bastante útil. Y situar los computadores lejos de peligros o riesgos físicos, ¿cierto? Lejos de las mascotas. Si nosotros estamos asistiendo a una conferencia y estamos en camita, ¿cierto? Aquí en Bogotá, que hace frío, dan ganas de quedarse en cama en las primeras reuniones de la mañana, preocuparse, por ejemplo, de que las cobijas no bloqueen las rejillas que están bajo el computador o por los lados de los computadores, porque puedo bloquear el ingreso de aire fresco y simplemente se me puede recalentar el equipo y tener problemas de disponibilidad, por ejemplo. Mantener adecuadamente los equipos, ¿ya? Mantención lógica, desfragmentarlos, ¿no?, en los discos duros, eliminar los archivos inútiles, revisar los logs y ajustar si es necesario, hacer revisiones periódicas del administrador de tareas para ver que, por ejemplo, no nos hayan hecho un bootnet, es decir, no estén usando nuestro computador como un robot que está mandando correos spam, ¿ya? Muchas veces uno ve que el computador se pone lento y empezamos que Microsoft y que Office, y que le echamos la culpa siempre a Microsoft, ¿cierto?, de que el computador es lento y que Windows y qué sé yo. Y muchas veces somos nosotros los responsables de esa lentitud porque no hacemos una adecuada mantención lógica del computador. Mantención física, limpieza de contacto eléctrico y de comunicación, especialmente en ciudades de mucha humedad. Perdón. El soplado de texto, nunca aspirado, porque al aspirarlo puedo chupar, ¿cierto?, las piececitas y se me pierden en la aspiradora, sino que siempre soplar. Los teclados, el interior del equipo, las rejillas de ventilación, preocuparse de que estén siempre limpias y libres de polvo. Para respaldo de energía eléctrica, mantener siempre las baterías cargadas y tratar siempre de mantener y prolongar la vida útil de las baterías. Por ejemplo, cargarlas solamente cuando quede entre un 10 y un 5% de la carga total. En estos tiempos de teletrabajo, por ejemplo, si vamos a trabajar todo el día con el computador, el laptop en un solo lugar,
lo podemos perfectamente mantener siempre enchufado, pero desconectamos o sacamos la batería y con eso no la estamos cargando, recargando, cargando y recargando porque se van agotando, ¿ya? Usar UPS, que no son muy caras, la UPS más barata que he visto, alrededor de los 100.000 pesos colombianos, y tienen respaldo desde minutos que me permiten bajar y guardar lo que estoy haciendo, hasta 4, 5, 6 horas que me permiten ya trabajar más tranquilamente. Obviamente, la duración de las baterías, el tiempo, incide también en el precio. Borrado seguro de información. Y aquí volvemos al tema del papelito, del recibo, ¿cierto? De la tarjeta, del cajero automático arrugado. Cuando yo voy a compartir un celular, cuando lo vaya a mandar a arreglar, cuando se lo voy a regalar a alguien, o cuando simplemente lo voy a botar y lo voy a mantener esos buzones de reciclaje, reiniciarlo al estado de fábrica y con eso me aseguro que todas las fotos y videos y toda mi información sensible desapareció del celular y está inaccesible para el siguiente dueño. Las unidades lógicas, memorias USB, discos duros internos, externos, las tarjetas SD, etcétera, formatearlas a bajo nivel. Cuando ustedes hacen un format C, que se han fijado muy rápido, lo que están haciendo es borrando lo que se llama una tabla de índice, es decir, donde va el computador a buscar en qué lugar del disco o de la unidad está la información, pero no borra la información. Para borrar la información yo tengo que hacer un formateo de bajo nivel y eso habitualmente demora varias horas. Ahora, todas estas herramientas vienen parte de los sistemas operativos, ¿ya? Destruir físicamente los CDs, DVDs, etcétera, no regalárselos al chofer del taxi o del bus para que los cuelgue en la parte delantera para evitar la lectura de los radares, y destruir físicamente los documentos impresos, incinerarlos, picarlos, y hoy día también hay unas maquinitas especiales que bloquean toda la información personal de ustedes en los recibos de los servicios básicos, los extractos de los bancos, ¿cierto? Toda esa información es información personal de ustedes que puede caer en malas manos. Y algo importante que yo les recomiendo, hacer una revisión detallada de los extractos de su tarjeta de crédito y tarjeta de débito por robos de hormigas. ¿Qué es lo que hace la gente que suplanta en nuestra identidad? Se fija en los gastos más frecuentes que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros viajamos mucho, ocupan nuestra tarjeta de crédito para hacer compras de pasajes aéreos y vendérselos a terceros. Ahora, no van a comprar un pasaje aéreo de 5 millones porque nos vamos a dar cuenta, pero sí van a comprar pasajes aéreos del valor y dentro de los destinos típicos que ustedes están acostumbrados a hacerlo. Lo mismo para la compra de ropa, restaurantes, etcétera, a lo que ustedes asisten. Ustedes están entregando mucha información cuando no destruyen un extracto de tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Uso seguro de herramientas de videoconferencia, ¿ya? Y esto, ¿por qué lo agregué acá? Porque han habido muchos problemas con estas herramientas de videoconferencia. No sé si me imagino que todos escucharon la noticia hace algunos días de una violación que fue transmitida en directo en una conferencia de una universidad en Neuquén, en Argentina. Y también un pedófilo que mostró sus partes íntimas a un grupo de niñas que estaba asistiendo a una clase de música de su colegio en Cali, ¿no? Es decir, todo este tema de las videoconferencias tiene su lado muy útil, pero también tiene su lado oscuro. Recomendaciones: configurar adecuadamente las sesiones, el acceso de los invitados, las funciones permitidas a los invitados. Por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros recién, que tuvimos que apagar y prender el micrófono porque no habíamos bloqueado adecuadamente los micrófonos de todos los invitados, ¿eh? No permitir que los invitados manejen nuestra pantalla si es que no la necesitamos. Advertir cuando estamos grabando sesiones, porque recuerden que en muchos países es delito filmar o grabar a alguien si la persona no está de acuerdo o no está consciente. Mantener los antivirus y cortafuegos activos, es decir, si yo voy a usar una herramienta de cualquier índole que me pide que desactive el cortafuego o el antivirus, mejor me cambio de herramienta.
no dejar nunca sesiones abiertas y siempre contar con respaldo de los canales de comunicación, es decir, el plan de datos del celular disponible, personas de apoyo, como por ejemplo en este caso está Clara y está Eugenio, dos colegas míos que me están apoyando por si hubiera algún problema, y herramientas alternativas. Y si no podemos por Zoom, lo hacemos por Teams, y si no por Skype, etcétera, etcétera. El uso de redes sociales, el gran problema hoy día, ¿no? Todos los tips para contraseñas, más la doble o triple autenticación, es decir, que nos manden un mensaje de texto, un correo electrónico para comprobar que somos nosotros los que nos estamos conectando. No mantener las sesiones abiertas. Es muy cómodo, ¿cierto?, que uno aprieta el icono de Facebook, el icono de Twitter, el icono de las redes sociales, etcétera, a las que estamos suscritos, y se despliegue toda esa información, pero eso implica un riesgo, que nuestra Facebook está siempre disponible para quien quiera hackearlo. Conocer las condiciones del acepto, ¿ya? Lo primero que dice el acepto es que todo lo que ustedes publiquen en una red social es público, pertenece a todo el mundo, ¿ya? Eventualmente a 7.000 millones de personas que se pueden conectar, ¿ya? Ustedes pueden demandar no a la red social, sino que a la persona que usó la foto de ustedes, porque ustedes aceptaron de que sus fotos eran públicas. Hacer un reenvío responsable de información, identificar siempre al autor original de los mensajes, validar la información con distintas fuentes, corroborar la veracidad de las fotos y archivos multimedia. Hoy día es muy fácil, ¿cierto?, photoshopear la foto y agregarle un mozo o una moza a su foto para que su pareja monte en cólera. No difundir ni viralizar en noticias falsas que hoy día nos están haciendo mucho más daño incluso que la misma pandemia. Si hay dudas en un mensaje, en un correo, en cualquier cosa, ver la ortografía y la sintaxis. Siempre, o casi siempre, o muy frecuentemente, los hackers cometen errores de ortografía o de sintaxis. O las imágenes se parecen al original, pero no tienen la precisión de la original. Y atreverse a denunciar abusos, acosos y falsedades, porque no hay ningún problema en eso. Aquí quise ponerlo más en texto, los tips para proteger a menores de edad, porque hoy día aparecen otros riesgos para ellos, que son además del phishing y el robo de identidad, el ciberacoso, el ciberbullying, el sexting, el grooming, la ciberdependencia, la ciberinducción al daño con estos famosos desafíos, la ingeniería social, y el malware en todas sus formas. Conversar con los menores, concientizarlos de los tips que apliquen, del cortafuegos, de los antivirus, de las claves, etcétera, hablarles de sus vulnerabilidades y amenazas a las que se enfrentan, explicarles su responsabilidad también en el uso de estas facilidades, ¿ya? Respecto a las noticias falsas, por ejemplo, que pueden producir daño o hacer que sus padres sean responsables de algún delito, y el ciberbullying, que es un daño irreparable a la víctima, ¿ya? La red social se va a demorar un tiempo en sacar esa foto, ese video, pero en ese tiempo hay miles, cientos de personas que lo han copiado, por lo tanto ese daño va a ser irreparable. Activar todas las funciones de antivirus y cortafuegos para control parental y bloqueo de sitios de navegación de riesgo. Supervisarlos, sin espiarlos, ni coaccionarlos, ni acosarlos, especialmente a los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes se oponen porque se sienten acosados por los padres, ¿ya? Supervisarlos discretamente, participar, observar algunas de las clases de los menores, por ejemplo, activar los logs del usuario y revisarlos discretamente, revisar el historial de navegaciones, ¿cierto?, sin que sea una interferencia, revisarlos tal vez con ellos mismos, ser empáticos y proactivos, ver sus cambios de comportamiento, por ejemplo, que ya no quiere usar el celular, que ya no quiere conectarse, que ya no quiere jugar, puede ser síntoma de que le están haciendo ciberbullying o ciberacoso. Animarlos a conversar, a denunciar, un ambiente de confianza plena. Y también, en la medida de lo posible, dosificar las conexiones, lo que hoy día no es muy factible, pero es bastante recomendable.
Bueno, y finalmente, tips para concientización en seguridad de información, y acá nos referimos a todos los riesgos y amenazas, porque esto es responsabilidad de todos. Todos los que estamos compartiendo el computador en la casa somos responsables de la seguridad de esa información. Recuerden, como dijo Thomas Reid, en el siglo XVIII, el filósofo inglés dijo con mucha razón que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Conversar con la familia, con los roommates de los riesgos de seguridad de información, especialmente menores de edad y adultos mayores, que son los más expuestos. No dar sí, leer mensajes. Muchas veces nosotros empezamos a apretar el enter, y estamos diciendo que sí a todo. Y de repente pasan cosas que, oiga, ¿y esto por qué pasa? Bueno, pasa porque yo le dije que sí. No instalar aplicaciones ni complementos de aplicaciones desconocidos. Después no vengan a reclamar de que Windows, de que Google Chrome, de que el explorador, etcétera, me llena de publicidad cuando yo fui el que instalé esos complementos desconocidos. ¿Ya? Muchas veces hay aplicaciones que son gratuitas y que la verdad es que esa gratuidad no es tal porque yo lo pago teniendo que leer publicidad. ¿Ya? Tener en cuenta todos los tips que ya vimos, ¿cierto? Y navegar siempre cuidadosamente, fijándose en el candadito, ¿cierto? Y cuando el navegador nos advierta que ese sitio no es seguro, revisar, pensarlo antes. Bueno, vamos a ver ahora, ¿cierto? Clara iba a tener el valor de los ataques cuando iniciamos. Creo Así que es, Dani. ¿Cuánto Cuando eran? iniciamos teníamos 79.640.523. O sea que en este ratito, que espero no haberlos aburrido mucho, han habido 17 millones de ataques a nivel global, es decir, imagínense la exposición que tenemos, ¿ya? Hace un tiempo yo leí una estadística que decía que durante el año 2020 se estimaba que el 70% de los celulares colombianos iba a ser hackeado. Así que de cada 10 que estamos acá, durante este año, 7 de nosotros vamos a sufrir problemas de ciberataques en nuestro celular solamente. Ok. Antes de hacer una ronda de preguntas, le voy a pasar el micrófono a mi compañera, a Clara, para que nos converse un poco de cómo podemos ayudarlos en Processic con estos temas. Muchísimas gracias, Daniel. Maravillosa y súper interesante tu presentación. Sí, queríamos compartirles que en Processic nosotros podemos apoyarlos en diversos temas, entre esos toda la parte de estrategia operativa, de eficiencia, diseño de soluciones para rediseñar el negocio, apoyarlos en toda la parte de poner en marcha su organización en teletrabajo, equipos ágiles, gestión remota y todo lo pues nuestra experiencia viene de más de 20 años de trabajo virtual, así que queremos poner todo eso a su servicio. Y con respecto al tema que nos estaba hablando Dani hoy, el siguiente slide, Dani, porfis. Obviamente, ustedes ven, pues Dani representa como nuestro consultor senior la capacidad de la organización en lo que tiene que ver con los temas de seguridad de la información. Podemos apoyarlos en todo el diseño de la gestión de la información, en la implementación de ISO 27001 para seguridad de la información, en la implementación de ISO 22301 para la continuidad. Otro punto muy importante, si ustedes ya están listos y se van a certificar, tenemos el servicio de la precertificación y una capacidad grandísima para hacer auditorías internas en muchísimos temas, en cualquier estándar que ustedes tengan implementado por la capacidad de las auditorías, entre otras. Así que estamos para apoyarle, les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando y pasamos entonces a unas preguntas. Eugenio, tú has estado monitoreando las preguntas que nos hicieron, así que te pasamos a ti para que nos apoyes, por favor. Sí, hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Tenemos algunas preguntas para que, por favor, Daniel nos contextualice y nos responda. La siguiente, que es por parte de Liliana. ¿Cuál puede ser la herramienta más confiable para guardar
las contraseñas del tema que nos habías comentado. Sí, hay una, se llama, si mal no recuerdo, KeyKeeper, que es la más usada, es gratuita y que permite guardar las contraseñas. Para nombres específicos, si me pueden después escribir al mail, yo les puedo perfectamente mandar la información. Pero en general, todas las herramientas que hay en el mercado son bastante buenas, son todas muy fáciles de usar y últimamente también los navegadores permiten guardar las contraseñas de manera segura, pero sí yo tengo que entrar a la configuración del navegador y configurar la protección de las contraseñas. Es bastante útil, pero si lo van a usar, que lo configuren específicamente como quieren ustedes guardar las contraseñas. Que básicamente en todas estas herramientas y facilidades, cuando ustedes quieren usar una contraseña, al inicio de la sesión o cuando van a usar la contraseña, tienen que usar la contraseña de la herramienta, ¿cierto? Y con eso tienen acceso a la contraseña que usaron en el banco, a la contraseña que usaron en la EPS, a la contraseña que usaron en el correo, etcétera. ¿Ya? Pero KeyKeeper, para mi gusto, es la más útil y fácil y más usada también. Gracias, Dani. Otra pregunta por parte de Adriana. Mi hijo nunca cierra sesiones y aduce que nadie utiliza o nadie más utiliza la computadora. ¿Qué tan seguro está o qué tan seguro es? El problema está que cuando la sesión está abierta, ¿cierto? Está expuesta a que, y yo no estoy presente, está expuesta a que alguien la intervenga sin que yo me dé cuenta. Si no tengo una adecuada protección de un antivirus, de un cortafuegos, ¿cierto? O si fue desconectado y yo no me di cuenta, esa sesión de Twitter, de Facebook, de Zoom, de Teams, está absolutamente expuesta a quien quiera atacarnos. Recuerden que con todos estos controles que nosotros hacemos, ¿cierto? En muchos de ellos estamos dificultándole el accionar a los delincuentes. ¿Ya? Entonces, el gran problema de dejar sesiones abiertas es que mientras yo no esté conectado, y el hacker se puede dar cuenta de eso, puede hacer lo que quiere con mi sesión, con mi red social, y yo no me doy cuenta. Ok. Tenemos otra por parte de César. ¿Es seguro el manejo de claves por medio del administrador de la cuenta de Google? Siempre y cuando yo haya configurado dentro de ese mismo navegador la protección de esas claves. Ok. Tenemos otro usuario que es MFKS que nos pregunta, ¿un ataque se hace para el PC o por el usuario que ingresó? Depende de cuál es el interés del hacker. ¿Ya? Yo puedo estar interesado en la información de ese computador. De hecho, hay estadísticas que demuestran que alrededor entre el 60 y el 70% del robo de laptops son robos por encargo. Es decir, a mí me interesa ese computador en especial y no cualquiera. ¿Ya? Puede ser el ataque a la información del computador y de todos los usuarios de ese computador, de todas las particiones de datos, por ejemplo, si se implementaron ese tip, o específicamente de una persona en particular, y en ese caso, ¿cierto? El ataque va a ir dirigido a su correo, a su almacenamiento en la nube, etcétera. Todo depende del interés que tenga el atacante. Puede ser a un usuario en particular o a un computador en particular. Muy bien, tenemos 8 minuticos restantes para responder las siguientes preguntitas. Lorena nos saluda y nos pregunta, ¿cómo puedo corroborar si mi red de internet doméstica es segura o cómo puedo volverla segura? Primero, ¿cierto? Cambiando la clave que le dejaron por default cuando le instalaron el router. Todos los routers vienen con una clave que habitualmente es universal. Entonces, lo primero que haga usted, ¿cierto? Después que se va el técnico o le pide al técnico antes que se vaya cómo cambio la clave, se va el técnico, usted la cambia, o le pide
al técnico que le ayude a cambiarlo, ¿cierto? Pero no dejar la clave por default, porque esa clave habitualmente es estándar, y además mucha gente en el proveedor de esos equipos la conoce. Entonces, el primero es eso, cambiar esa clave, cambiarla con alguna frecuencia, ¿ya? Una vez al mes, una vez cada 3 meses. Revisar el ancho de banda. Hay muchas herramientas que miden el ancho de banda para saber si se está ocupando o no, porque habitualmente cuando hacen ese examen, yo tengo que desconectar todas mis aplicaciones. Y también hay muchas herramientas en la web que permiten analizar quiénes están ocupando mi red. Y hay herramientas también en el sistema operativo de todo el tema de comunicaciones del sistema operativo que permiten ver qué dispositivos están conectados. Y puedo ver mi computador, el televisor, el Blu-ray, todos los celulares de la casa, ¿cierto? El refrigerador, y van a aparecer dispositivos que no conozco, que no ubico, y eso significa que me están robando internet. Hay muchas herramientas también, y muchas de ellas gratis, que le permiten a uno, ¿cierto?, instalarla en su celular, en su computadora, en su tableta, y estas herramientas uno las activa y empieza a buscar internet gratis o internet desprotegida, o pueden hackear incluso internet de la vecindad. Se calcula que en el mundo hay aproximadamente 300 millones de claves 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otro tanto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a veces hay gente que las quiere asegurar más y le pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Ya? O la famosa clave QWERTY, que son las primeras teclas del teclado. Entonces, obviamente para ningún dispositivo, y eso incluye el router de mi internet, usar esas claves tan inseguras. Muy bien. Otra preguntita por parte de César ¿es seguro vincular los correos o cuentas de Facebook para aquellas plataformas que lo permiten para evitar manejo de varias claves? No. Por ningún motivo, si ustedes manejan información de la empresa, manejan información confidencial, vinculen sus cuentas de Facebook o de cualquier red social a sus cuentas de correo de la empresa. A las personales, si quieren, sí, depende de la información personal que manejen, pero nunca vinculen sus cuentas, a no ser que sea una cuenta de Facebook, por ejemplo, ¿ya? Pero nunca las vinculen a los correos para manejar menos claves. Cuando uno no quiere usar herramientas para almacenar las claves, porque puede ser algún complique, usar un algoritmo. Un algoritmo que, no sé, que a ustedes les diga, la clave de esto es esto. No les quiero contar del algoritmo que yo uso, pero yo uso un algoritmo, ¿cierto?, que me ha servido mucho para decir, si me voy a conectar sobre todo a algo que hace tiempo no me conecto, y yo ok, entonces tiene que ser esta la clave. Y la mayor parte de las veces me acuerdo. Ok. Nos quedan 3 minuticos, Daniel, para responder de pronto una o dos preguntas más. Dígame. JH Galeano nos pregunta, ¿qué parámetros se deben tener en cuenta para elegir un buen antivirus, tanto para PCs como para celulares? ¿Qué parámetros criterios? El tipo de navegación que yo voy a hacer. Todos los computadores con Windows, por ejemplo, vienen con el Windows Defender, que es muy bueno para un uso privado, un uso particular, ¿ya? Pero normalito. Si yo voy a hacer una navegación promiscua, como les decía antes, muy desordenada, o también conectarme a esos sitios que la palabra promiscua les asocia, debo usar un antivirus más poderoso. Ahora, mientras más potente el antivirus, más protegido voy a estar, pero también más demoroso va a ser la conexión, ¿ya? Eso yo tengo que hacer un balance. Pero básicamente tiene que ver con el tipo de navegación que yo voy a hacer, el tipo de información que voy a transferir. Ok, nos quedaría para una preguntita, una última pregunta por parte de César. ¿Todos los computadores con Windows tienen antivirus Defender? ¿Es recomendable este antivirus o se debe instalar otro?
Lo que les decía antes, si el uso del computador va a ser un uso normal, un uso personal, una navegación ordenadita, ¿cierto? Normal, el Windows Defender es suficiente. Pero si ustedes sospechan de más riesgo por su estilo de navegación, por la información que quieren transferir, ahí yo les recomiendo cambiarse a otro, ¿cierto? Más comercial, más potente. Y lo mismo, en las empresas, obviamente el uso de Windows Defender no es recomendado porque el Windows Defender es para uso personal exclusivamente. Ok. Bueno, creería que no nos daría más tiempo, Clara. Bueno, Bien, yo les muchísimas agradezco de mi gracias. parte y dejo a mi colega Clara para que nos despida, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ti, Dani. Maravillosa la presentación. Las preguntas también están muy interesantes. Lo que vamos a hacer es que aquellos a los que no les pudimos responder les estaremos contactando porque también están buenísimas esas preguntas. Así que para todos, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Cuídense mucho y por favor a poner en práctica todos estos tips de seguridad. Bendiciones y los esperamos dentro de 15 días en nuestro próximo webinar. Dale, Dani. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Protéjanse, no solamente por ustedes, sino que por su familia, por sus conocidos y por toda la sociedad. Y si pueden, quédense en casa. Hasta luego. Y como es habitual, esto se graba y se monta a nuestro sitio de YouTube. Sí, así que pueden visitarnos en YouTube, suscribirse en YouTube e ir a ver. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.